Cordial saludo, mi nombre es Jorge Aguilar Conde y estoy cursando la materia de modelos y estándares de seguridad informática. Estoy matriculado en el CEA José Acevedo y Gómez y estudio ingeniería de sistemas. Como primer punto le voy a hablar sobre la situación de la seguridad de la información en Colombia. En la seguridad de la información se contemplan diferentes niveles de madurez que corresponden a la evaluación de la implementación del modelo de operación. La seguridad y privacidad de la información como componente transversal a la estrategia de gobierno en línea permite alinearse al componente de las TIC para la gestión al aportar en el uso estratégico de las tecnologías de la información con la formulación e implementación del modelo de seguridad enfocado a preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, lo que contribuye al cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos de una entidad o una organización. La seguridad y privacidad de la información se alinea al componente de las TIC para servicios, apoyando el tratamiento de la información utilizada en los trámites y servicios que ofrece una entidad o una organización, observando en todo momento las normas sobre protección de datos personales, así como otros derechos garantizados por la ley que efectúa el acceso público a determinada información. Las TIC para el gobierno es un gobierno abierto y seguridad y privacidad de la información se alinean en la construcción de un Estado más transparente, colaborativo y participativo al garantizar que la información que se provee tenga controles de seguridad y privacidad de tal forma que los ejercicios de interacción de información con el ciudadano, otras entidades y la empresa privada sean confiables, totalmente confiables. Para lograr que los sistemas de información de la administración pública estén conectados, articulados, cumplan estándares y adopten las mejores prácticas en cuanto a su desarrollo y al manejo de la información, se ha creado la arquitectura TIC Colombia, cuyo principal instrumento es el marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de tecnologías de información. Con él se busca habilitar las estrategias de gobierno en línea de las TIC para servicios. También se implementó TIC para la gestión, TIC para el gobierno abierto y seguridad y la privacidad de la información. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo punto, que es componentes de un análisis de riesgos. Los riesgos de seguridad de información deben ser considerados en el contexto del negocio y las interrelaciones con otras funciones de negocios, tales como recursos humanos, desarrollo, producción, operaciones, administración, tecnología de la información, finanzas, etc. Y los clientes deben ser identificados para lograr una imagen global y completa de estos riesgos. Cada organización tiene una misión y en esta era digital las organizaciones que utilizan sistemas tecnológicos para automatizar sus procesos o información deben ser conscientes de que la administración del riesgo informático juega un rol crítico. La meta principal de la administración del riesgo informático debería ser proteger a la organización y a su habilidad de manejar su misión, no solamente la protección de los elementos informáticos. Además, el proceso no solo debe ser tratado como una función técnica generada por los expertos en tecnología,
que operan y administran los sistemas, sino como una función esencial de administración por parte de toda una organización. Es importante recordar que el riesgo es el impacto negativo en el ejercicio de la vulnerabilidad, considerando la probabilidad y la importancia de ocurrencia. Por lo que podemos decir a grandes rasgos que la administración de riesgos es el proceso de identificación, evaluación y toma de decisiones para reducir el riesgo a un nivel aceptable. Los 4 componentes del análisis del riesgo son: primero, la identificación del riesgo; segundo, evaluación del riesgo; tercero, gestión del riesgo; y cuarto, información sobre el riesgo. El análisis de riesgo informático es un elemento que forma parte del programa de gestión de continuidad de negocio. En la identificación del riesgo informático es necesario saber si existen controles que ayudan a minimizar la probabilidad de ocurrencia de la vulnerabilidad, riesgo controlado, se podría llamar. De no existir, la vulnerabilidad será de riesgo no controlado. Dentro de la evaluación del riesgo es necesario realizar las siguientes acciones: calcular el impacto en caso que la amenaza se presente, tanto a nivel de riesgo no controlado como el riesgo controlado, y evaluar el riesgo de tal forma que se pueda priorizar. Esto se realiza de forma cuantitativa, o sea, asignando pesos, valores, o de forma cualitativa, realizando una matriz de riesgos. La gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de las amenazas que tenga un sistema, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben de emprenderse. En la información del riesgo es conocer los tipos de riesgo. También se debe tener en cuenta que el riesgo se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro. Si bien no siempre se hace, debe distinguirse adecuadamente entre peligrosidad y probabilidad de ocurrencia de un peligro. Vulnerable es cuando hay una probabilidad de ocurrencia de daño dado que se ha presentado, o sea, un peligro. Y riesgo es lo que es propiamente lo que puede ocurrir. Vamos a hablar de las metodologías para la gestión de riesgos. La actividad desempeñada por las empresas en su día a día conlleva irremediablemente asumir riesgos. Su correcta gestión resulta fundamental para el alcance de los objetivos estratégicos planteados por una organización, independiente de cuál sea. Las compañías pueden adoptar diferentes posturas y seguir distintas metodologías. Algunas de las metodologías en gestión de riesgos más destacadas internacionalmente son la ISO 31000. Esta es otra norma internacional que abarca pautas para las buenas prácticas de la gestión de riesgo. Esta guía de implementación está codificada por la International Organization for Standardization. Su proceso se caracteriza por la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, comunicación y seguimiento de cualquier tipo de riesgo que afecta a la empresa. También está la ISO 27005,
que es una norma internacional con recomendaciones y directrices generales con respecto a la seguridad de la información, siguiendo los requisitos de la ISO 27001. Esta metodología no recomienda que en la gestión de una gestión de riesgos concretas, pero puede ser de utilidad para elaborar una propia atendiendo a diversos factores y al sistema de gestión de seguridad de la información, o sea, el SGSI. Otra metodología es la MEGERIT. Esta metodología está desarrollada por el Consejo Superior de Administración Electrónica en España. Consta de los volúmenes de métodos, catálogos de elementos para aplicar la metodología y guía de técnicas a usar en las diferentes fases. Otra metodología es la OPTAP. Esta metodología, reconocida internacionalmente, está desarrollada por el Software Engineering Institute, OPTAP o OPTAVE. Proporciona un conjunto de criterios a partir de los cuales se puede desarrollar distintas metodologías. Está compuesta de las fases de división de organización, visión tecnológica y planificación de medidas y reducción de los riesgos. Otra metodología es la NIST 800-30. Esta metodología, desarrollada por el National Institute of Standards and Technology, tiene reconocimiento internacional y busca asegurar a los sistemas de información sus pasos básicos para la gestión de riesgos, que son la caracterización del sistema, identificación de amenazas y vulnerabilidades, control de análisis, determinación del riesgo, análisis del impacto, determinación del riesgo, recomendaciones de control y resultados de la implementación o documentación. Otra metodología también encontrada es la CRAM, con doble M. Tiene reconocimiento internacional y está desarrollada por el Central Computer and Telecommunication Agency, CCTA. Su desarrollo consta de identificación y valoración de activos, valoración de amenazas y vulnerabilidades y selección de contramedidas. Las empresas que han de considerar estas metodologías en gestión de riesgos y escoger e implementar aquellas que se ajusten más a su naturaleza y al sector en el que desempeñan su actividad. Cada empresa es independiente de cuál metodología aplica. Vamos a ver ahora el siguiente punto, que es la importancia de un sistema de gestión de seguridad de la información, SGSI, en la organización. La información es un activo que cumple un rol vital en una empresa. Es como el oxígeno para el organismo. Debe cumplir adecuada y oportunamente, se debe cumplir por todas las áreas. También se debe evitar filtraciones hacia la competencia, entre otros riesgos. Precisamente, disponer de la certificación de un sistema de gestión de seguridad de la información ayuda a la organización a gestionar y proteger su información. Preservar la confiabilidad, la integridad y la disponibilidad de la información es la base sobre la que se erige la seguridad de la información. ¿Cuáles son los principios? Los principios son confidencialidad. Mediante un SGSI se garantiza que la información de la organización no estará disponible ni será revelada a personas, organizaciones o procesos no autorizados. El otro es la integridad. El SGSI promete mantener la información exacta y completa tal como fue finalmente elaborada, así como sus métodos de proceso. Y por último, la disponibilidad de la información. Las personas, organizaciones y procesos que tengan acceso autorizado a la información deberán disponer de ella cuando la requieran. Entre los beneficios que puede obtener una empresa que implemente un SGSI tenemos
la disminución del impacto de los riesgos, mayores garantías de continuidad del negocio basadas en la adopción de un plan de contingencias, la mejora de la imagen de la organización y el aumento del valor comercial de la empresa y sus marcas. También tener una mayor confianza por parte de clientes, proveedores, accionistas y socios. Una mejora del entorno de las inversiones, el cumplimiento de la legislación y la normativa vigente, etc. Bueno, vamos a mirar ahora el siguiente punto, que son los entes certificadores de la norma ISO 27001. Obtener la certificación en ISO 27001 es un proceso que requiere un cambio de mentalidad en la organización y tomar la decisión de conseguir la actitud y entrega del certificado. Pero uno de los pasos más importantes es la elección de la empresa certificadora. Esta elección es fundamental porque si esta empresa no está correctamente acreditada, no será válido el certificado que conceda. Además, una buena certificadora aportará un valor añadido esencial durante el proceso y nos ayudará verdaderamente a mejorar con cada revisión y no solo se dedicará a indicar si es apto o no. Una empresa certificadora es una organización independiente acreditada por el organismo nacional competente, en el que al mismo tiempo es miembro del Foro Internacional de Acreditación. Esto garantiza que la empresa que certifica el SGSI, basado en ISO 27001, está habilitada para hacerlo acorde a los estándares vigentes. Es preferible que no se espere hasta que el SGSI esté funcionando para atarearse en la búsqueda de la empresa certificadora, para poder comparar diversas ofertas económicas y los valores añadidos que nos ofrece. Lo primero para seleccionar la empresa certificadora es extraer información del organismo nacional que las acredita para que le otorguen el certificado. Seguidamente y tras conseguir un mínimo de información previa, podemos empezar a filtrar información teniendo en cuenta lo siguiente: valor añadido que confiere el certificado. Probaremos si es la más apropiada para nuestro entorno geográfico de negocio o si necesitamos que esté acreditada a nivel internacional. Demostrar que la empresa certificadora está certificada con ISO 17021, que certifica que las organizaciones proceden a la acreditación de forma competente, coherente e imparcial. Consultaremos la experiencia tanto de la entidad como de los auditores que se asignen con el sector en el que trabajamos. Examinaremos que tengan capacidad para certificar de forma similar otras normativas de por sí que queramos integrar a otros sistemas. Así ahorraremos un poco de tiempo. Una vez que tengamos varias entidades que cumplen los requisitos anteriormente, valoraremos los costos, sin olvidar un buen entendimiento o una buena comunicación entre nuestra empresa y la certificadora para evitar penalizaciones económicas, de recursos humanos y de tiempo. La plataforma tecnológica www.isotools.org cuenta con herramientas para que el proceso de implementación, gestión y mantenimiento del SGSI según la ISO 27001 sea
eficaz y eficiente para la actividad de la organización a través de un software de gestión escalable e implementado concretamente para sus necesidades. Gracias por su atención.